Hemos llegado ya al día viernes de nuestro segundo tema de estudio de nuestro folleto y creo que estamos aprendiendo a orar. El tema de esta semana era Enséñanos a orar. Y aunque es verdad que las oraciones espontáneas son importantes, también hemos aprendido que podemos usar las palabras de la Biblia para elevar nuestras plegarias. Dios nos ha dejado todo un salterio, 150 salmos, que nos permiten expresarnos con las palabras inspiradas de Dios mismo a fin de que nuestra experiencia espiritual sea enriquecida. Vamos a orar para hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana y que nos pueda servir para afianzar los principios que espero hayamos podido descubrir mientras estudiamos durante cada día. Bondadoso Padre, hoy queremos pedir tu sabiduría para aprovechar al máximo cada una de las lecciones que tu palabra nos da. Por favor, instrúyenos con tu Espíritu y ayúdanos a crecer en esa experiencia profunda de compañerismo contigo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para este día, yo quiero que usted recuerde que los salmos eran una ayuda espiritual en el peregrinaje del pueblo de Israel. Les ayudaron en diferentes etapas de la existencia de la historia del pueblo y también de forma personal. Ya la semana pasada hablábamos sobre el hecho de que algunos de estos salmos reflejan la experiencia de después de salir de Egipto, otros reflejan la experiencia de las invasiones asirias, otros reflejan la experiencia del regreso después del exilio babilónico y por lo tanto nos hablan de muchas de las facetas de la experiencia del pueblo de Israel, pero también a nivel personal de lo que nos sucede en nuestras emociones, en nuestro corazón, cuando sentimos que las pruebas nos abruman, cuando nos sentimos maltratados, cuando sentimos que el pecado es demasiado, aunque no hemos estudiado temas de confesión en esta semana, pero lo vamos a ir estudiando seguramente a medida que avancemos con los salmos. Sin embargo, el punto central de esta semana era que aprendamos a usar las palabras que Dios mismo nos ha dejado acá. Yo sé que en la tradición protestante, y uso esa palabra tradición porque el problema no son las tradiciones, el problema es cuando suplantan a la palabra de Dios. Pero en la tradición protestante generalmente hemos tendido a decir hay que ser espontáneos, no hay que orar simplemente repitiendo las palabras. Y es verdad que debemos abrir el corazón de manera espontánea ante Dios, pero eso no quita que no podamos usar las palabras de los salmos, es decir, las palabras de la Biblia, a la hora de orar, porque Dios nos dejó justamente estas oraciones inspiradas. Son alabanzas, pero también son oraciones. Son oraciones que nacen en el corazón del ser humano, pero que son guiados por el Espíritu Santo, porque quienes escribieron estos salmos fueron hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo, que nos muestran la fragilidad humana, pero que al mismo tiempo nos dicen de la realidad de Dios que va a ayudarnos a enfrentar todos esos problemas que nuestra fragilidad humana no puede ayudarnos a enfrentar. Así que el punto central de esta semana era que reflexionemos en cómo podemos usar los salmos cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. Y de hecho, se mencionaron varios textos, varios salmos, que nos enseñaron a usar las palabras que Dios ha dejado en los salmos a fin de que nos expresemos abiertamente con Dios. No es ningún problema, ya lo decíamos en la semana, para Dios no es ningún problema que usted le lleve sus quejas a Él. No piense que Dios se va a enojar porque usted se queja en sus oídos. Claro que no. Es más, el hecho de que Dios oiga nos demuestra que Dios está dispuesto a actuar. Claro, la pregunta es ¿hasta cuándo? Lo veíamos en el Salmo 13, que vamos a volver ahí por un momentito en breve. Pero la pregunta tal vez para nosotros sea ¿hasta cuándo? Pero el hecho es que Dios oye. Y en la Biblia, oír equivale a hacer. Es decir, Dios oye, pero no se va a quedar simplemente con eso. Él va a actuar.
¿Cuándo? Él sabe el cuándo. A nosotros nos complica siempre esta pregunta del cuándo, pero Dios sabe cuándo va a actuar. Y Él lo va a hacer. Lo va a hacer de manera poderosa porque Él está listo para bendecir a su pueblo. Mientras tanto, lo que nos toca a nosotros es esperar, es confiar. Porque los salmos muestran justamente eso, ¿verdad? El deseo que tenemos de que Dios interceda, que Dios intervenga. Y es más, cuando vemos estas oraciones que son divino-humanas, porque lo hemos destacado ya esto, son expresiones del corazón, del ser humano, sí, pero guiadas por el Espíritu Santo y por lo tanto son oraciones divino-humanas, solo podemos pensar en Cristo Jesús intercediendo en nuestro favor, porque Él, que es el Creador, el Supremo Creador, también ora por nosotros, también intercede por nosotros, lo dice el libro de Hebreos, capítulo 7. Él intercede por nosotros. En San Juan 17, el Señor Jesús hizo una oración sacerdotal, es decir, sumo sacerdotal, que es una oración de intercesión por sus hijos, por aquellos que alzan la bandera de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que este salterio, de alguna manera, también refleja el corazón de Dios. No solamente es el corazón del ser humano expresando sus quejas, sus dolores, también sus alegrías a Dios, sino también es el corazón de Dios hablándonos a nuestra experiencia humana y ayudándonos a superar las circunstancias, a mirar más allá de las circunstancias. Ahora, recuerde, la oración espontánea, es decir, la oración que no es guiada, está bien, tiene su lugar, pero no es la única forma de orar. Pero cuando oramos usando las palabras de la Biblia, tenemos que orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a implementar lo que las palabras de la Biblia nos dicen. Porque podría ser fácil quedarnos con las quejas, pero los salmistas no terminaban sus oraciones solo con quejas, sino que expresaban confianza completa en Dios. De ahí el Salmo 13. Vuelvo al Salmo 13 porque es un comentario que quiero completar del día miércoles. Y aquí el salmista pregunta varias veces ¿hasta cuándo? Es el rey David el que está preguntando. Y decíamos el día miércoles que no se queda con el hasta cuándo. Él dice en el verso 5 y 6, yo en tu misericordia he confiado. Y luego dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pero el verso 3 dice, mira, respóndeme Jehová, Dios mío. Los judíos, y este comentario lo hice el miércoles, pero hoy lo voy a completar, los judíos no usan el nombre Yahvé, que nosotros tenemos en estas traducciones como Jehová. No usan ese nombre, ellos usan la palabra Adonai, que se refiere a Señor. Pero el hecho de que David use este nombre de Dios aquí es importantísimo, porque está diciendo solo este nombre, y téngalo esto porque esto le va a ayudar como una clave para leer los salmos. El nombre Yahvé, Jehová o Señor, dependiendo de la traducción que usted lea, este nombre se refiere al nombre de Dios cuando tiene que ver con la cercanía que Él tiene con sus criaturas. Porque Yahvé es el nombre del pacto. Es el nombre de Dios cuando se refiere al pacto que Dios tiene con sus hijos. Así que el hecho que David aquí use el nombre Yahvé, está diciendo que confía en la cercanía de Dios y que es el Señor del pacto. Y confía que Dios va a cumplir su pacto con él. No es solamente Elohim, que es Dios, porque ahí dice Jehová Dios. No solamente es Elohim, porque Elohim es Dios, pero puede sonar lejos, puede sonar al Dios trascendente, al Dios que nos parece tan lejano. Pero dice David, no, mi Dios está cercano, porque es el Dios del pacto, es Yahvé. Usa el nombre de Yahvé, o Adonai, como lo dirían los hebreos, usa el nombre de Dios, el nombre de Dios, pero que se refiere a la cercanía que Dios tiene con nosotros. Así que quería destacar esto porque cuando leemos los salmos, no solamente estamos leyendo expresiones del corazón, como decía, sino que estamos
escuchando el corazón de Dios también, que nos dice: hijos, yo quiero estar cerca de ustedes, yo estoy cerca de ustedes. Todo lo que tienen que hacer es confiar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en este día es: ¿cómo podemos enriquecer nuestra vida espiritual incluyendo los salmos en nuestras oraciones? Yo espero que los salmos nos ayuden a no solamente saber decir las palabras que necesitamos decirle a Dios, sino a escuchar su voz, a escuchar sus indicaciones, y que nos lleve al compromiso, a comprometernos a hacer la voluntad de Dios. Usted habrá notado en lo que estudiamos esta semana que el salmista nunca se queda solamente con la queja. El salmista da el paso de fe y decide confiar en Dios. De forma deliberada decide confiar en Dios. Ese es el llamado para nosotros, a que demos el paso de fe, a que confiemos que Dios va a obrar en nuestro favor, y más aún, ya está obrando. Tal vez nosotros no lo vemos, tal vez nosotros ni siquiera sentimos que Dios está obrando, pero podemos tener la certeza que la misericordia de Dios ya está obrando en nuestro favor. Vamos a orar dando gracias a Dios por lo que hemos estudiado esta semana y pidiéndole al Señor que nos capacite para enriquecer nuestra vida espiritual a través de la lectura de este hermoso salterio. Y le invitamos a que vaya este sábado a la iglesia, se acerque a una de nuestras iglesias adventistas del séptimo día y nos gocemos en la adoración al Creador. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Por favor, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar y a reconocer que sin importar las circunstancias que enfrentemos, tú tienes el control de todo. Nunca has dejado de tener el control. Y aunque no entendamos hasta cuándo o por qué suceden las cosas, sí podemos confiar en ti, porque tú, oh Dios, gobiernas todo. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.